Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si la clase te gusta. Este video es la parte 2 del video que estamos haciendo del personaje Shadow de la película de Sonic, la última que salió. No sé si la viste, está buena. Bueno, en la clase anterior lo que hicimos, te dejo acá, es el boceto. Hoy solamente vamos a colorear. Vamos a utilizar los lápices Supermina Giotto. Están muy buenos, así que desde ya te digo que mi veredicto es bueno. Vamos a empezar a colorearlo. Espero que te guste. Recordá que no es necesario que uses estos colores específicamente. Si vos tenés otros, puedes usar otros, ¿sí? No hace falta que sean exactamente los mismos. Y si vos querés contribuir con el canal, recordá que puedes suscribirte, comentar, dejar like, compartir. Y si querés contribuir un poquitito más, te dejo acá en la tarjetita, en el Mercado Pago y el PayPal. O puedes sumarte a miembros, que estamos trabajando en bolígrafos, 2 clases mensuales con unos honguitos, estos honguitos. Así que bueno, espero que te sirva. A mí me recontra sirve ya que estés acá. Puedes ver el video completo. A mí me súper sirve. No pongas omitir anuncio, porque cuando vos pones omitir anuncio, YouTube no me abona esa parte de la publicidad. Entonces vos tenés que ver el anuncio completo, dejarlo correr, y de esa manera YouTube me da un pedacito de lo que le pagan a él por ese anuncio. Así que hay un montón de maneras de ayudarnos mutuamente. Espero que estés bien, te mando un beso enorme. Empecemos a trabajar. Vamos a continuar con nuestro personaje, pero antes de colorearlo vamos a borrar con la goma acostada para sacar un poco el grafito extra que quedó. Vamos a ir borrando bien. Bueno, y ahora vamos a utilizar estos lápices, los Giotto Supermina. No sé si los conoces. Vamos a colorear a nuestro Shadow con estos colores. Empezamos. Bueno, recordemos que nuestra base es un rojo, pero vamos a utilizar el naranja, ¿sí? Porque los brillos más potentes no son rojos, sino que son más con naranja, ¿sí? Entonces vamos a dar la capa primero de naranja en todo donde iría el brillo. ¿Sí? Fíjate que ves la referencia, ves que tenemos todo en el bordecito inferior, una especie de brillo. También en el borde del labio. Si vos no hiciste el boceto, esta es la parte 2. El boceto te lo dejo en la tarjetita. Vamos a ir difuminando un poquito el bordecito. También en el ojo, ¿sí? En el ojo también, la parte blanca. Fíjate que tiene un brillo bastante potente en el receptor. Vamos a seguir colocando el naranja en todos los sectores en donde recibe la luz, porque tenemos que tratar de replicar el efecto de brillo potente que tiene. Entonces vamos a primero aplicar naranja en todos los sectores donde más luz recibe. Luego con un bordó vamos a empezar a marcar la dirección de los cabellos. Tómate el tiempo, el video está acelerado, recuerda eso. Empezamos a marcar la dirección de los cabellos. No presiono fuerte, simplemente estoy marcando la dirección. Me había faltado un poquito con el naranja, por eso pasé de vuelta. Y seguimos marcando la dirección de los cabellos, sin presionar mucho porque no queremos saturar el papel. Este papel es un papel no muy grueso, de 180 gramos, bien liso, tipo Bristol. Marcamos también en la parte clarita los pelitos, siempre girando el trazo dependiendo del sector. Ahora vamos a ir con un violeta bastante azulado, podríamos decir que es casi azul. Fíjate que yo te muestro en la caja cuál estoy agarrando. Y vamos a seguir, pero esta vez vamos a presionar un poquitito más y vamos a ir marcando más los pelitos en la parte más oscura. Fíjate que la parte que hice con el bordó anterior llega un poco más extenso, ¿sí?
Bueno, ahora me pasé al turquesa. Este turquesa vamos a hacerlo en algunos sectores. Fíjate en qué sectores, siempre con la dirección del cabello. Si querés puedes ir poniendo pausa, avanzando, poniendo pausa, avanzando para ir a la par. En la parte blanca del pecho lo hacemos más suave. Y también vamos a hacer en la trompita este efecto de luz. ¿Sí? Fíjate que en las sombras, en los laterales de los ojos, presiono un poquito más. Ahora estoy dando una segunda capa, presionando un poquito más. Bien, ahora vamos con un violeta. Este es el violeta azulado que usamos hace un ratito, pero esta vez lo estamos usando más fuerte. Fíjate que el trazo en este momento toca un poco más, ¿sí? Presiona un poco más y marca un poco más el papel. Esta vez, además de marcar la dirección de los pelos, estamos marcando los volúmenes, ¿sí? Pero fíjate que con el color más oscuro marcamos más profundidad. Los extremos, la nariz también la vamos a hacer una pequeña sombra y una pequeña luz. Marcamos también los bordecitos. Te quería comentar que los extremos es donde todavía se ven los colores más claros, ¿sí? El naranja, fíjate que este azul no llega al donde está el naranja, pero sí se va integrando de manera sutil, ¿sí? No se integra bruscamente, no se ve una diferencia entre un color y el otro, sino que se va integrando de manera sutil. Bien, ahora vamos a cambiar a un marrón. Recordá ir poniendo pausa, ¿sí? Fíjate que vamos a ir marcando unas oscuridades también con el marrón, pero también en las zonas donde hay más rojo vamos a oscurecer intercalando con este tono. Es un marrón tirando más para rojizo, ¿sí? Te das cuenta que no es marrón, sino que es un marrón más tirando para rojizo. Con este estamos haciendo las oscuridades. Recordá que siempre vamos a ir rotando la dirección del trazo según el pelo, el cabello en cuestión, ¿sí? Y vamos a ir intercalando los trazos para que queden las uniones entre colores sutiles. También remarcamos las expresiones faciales, el borde del ojo. Recordá ir poniendo pausa para avanzar y pausa, continuar, pausa, continuar. Si quieres suscribirte es totalmente gratis, puedes hacerlo y dejarme un like si te está gustando el video. Ahora pasamos a un rojo más estridente, más potente, un rojo vino. Con este vamos a hacer en el borde un tono que se va a intercalar con el naranja. No vamos a tapar todo el naranja, pero vamos a hacerlo intercalar con el naranja. En la zona de la trompa también voy a pasar, pero esta vez voy a tratar de que no se vea el trazo, sino que quede más suave. Seguimos repasando oscuridades y intercalando con el tono anteriormente aplicado, y también en las zonas de la oscuridad vamos a aplicar este rojo pero un poquito más potente. Ahora con un amarillo vamos a hacer la parte del ojo de color, y luego con el naranja le vamos a hacer estos dibujitos en cada una de las pupilas. No la pupila sino del iris, la parte de color. Luego con un naranja un poquito más oscuro vamos a reforzar de esta manera. Luego con un bordo pintamos también la parte negra del ojo, dejando el brillo libre, y remarcamos el borde del ojo, el exterior, y empezamos a oscurecer en algunos sectores. Fíjate que esta vez aplicamos más del lado de nuestra derecha, que es donde hay más sombra, siempre siguiendo la dirección del cabello. Ahora vamos con un celeste y vamos a hacerle un poquitito, apenas tocando el papel, en estos sectores en el ojo, como para darle un efecto de brillo. Luego con un rosa vamos a pasarle suavemente también. Luego con un violeta vamos a pasarle para intensificar las oscuridades en estos sectores. Esta parte es muy importante, así que anda poniendo pausas y puedes copiar el efecto de brillo de los ojos. Ahora con un gris súper suave vamos a pasar el gris de esta manera para resaltar más las partes de brillo. O sea, voy a dejar las partes de brillo sin pasarle el gris. Eso va a hacer que el blanco se apague y que los brillos sean más intensos. Con el agua marina vamos a resaltar la parte que hicimos con el celeste un poquito más.
Y ahora sí, seguimos en el cuerpo. Vamos a darle con el naranja nuevamente, pero esta vez presionando un poquito más fuerte en los extremos y en la parte de la cresta de arriba. Todo en los extremos donde está la luz. Fíjate que al mezclarse con los otros colores quedan más intensas las oscuridades. Y ahora vamos a empezar a ver cómo empiezan a resaltar las intensidades. Ahí que me cambié a un naranja más claro. Suavemente vamos generando este efecto. Esta vez ya estoy presionando, ¿sí? En los ojos estoy repasando con un marrón. También en la nariz, en los bordes, de todos lados, lo más importante. Este es el marrón oscuro, el número 33 de la caja. Vamos a repasar bien las oscuridades de esta manera. Siempre siguiendo la dirección del cabello en cada sector. Mucha paciencia. Estos colores no tienen nada que envidiarle a muchos colores. Los Giotto Supermina son muy buenos realmente. Ahora me pasé al azul más potente. Mira cómo colorea este tono, es muy intenso. Nuevamente vamos al turquesa. Es el número 24 en la caja. ¿Ves cómo va resaltando las oscuridades de esta manera? Y finalmente vamos al negro y vamos a resaltar lo más oscuro. Siempre iniciando por los detalles del ojo cuando tenés el lápiz afilado. Recordá eso. Y luego vamos a ir integrando todo, alternando con los colores anteriormente utilizados. Sí, acentuando algunos un poquito más, otros un poquito menos. Desde marrón claro, luego me paso al marrón oscuro para acentuar las zonas de sombras. En la parte de la trompita vamos a hacer las sombras. Luego usamos el agua marina, el marrón clarito. Nuevamente con el naranja oscuro vamos a hacer el fondo. Solo líneas verticales para apagar el blanco potente de la hoja. Y luego con el naranja más clarito repaso. Y finalmente con bordo o rojo más oscuro en los laterales. Y no te olvides de la firma. Y así quedó nuestro shadow. Espero que te haya gustado. Te mando un beso enorme y nos encontramos muy pronto. Que tengas un hermoso día, tarde y noche. Chau, chau.